del Rosario, Malargüe, es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás, Roma. Ha sido profesor de la Universidad Católica Argentina y del Seminario de San Rafael. Autor de algunos libros y artículos de teología e historia de la Iglesia. A continuación lo vamos a escuchar hablando sobre Revolución Francesa, consagración de la tiranía del número. Bueno, muy buenos días. Exactamente 100 años antes de la Revolución Francesa propiamente, en 1689, el Sagrado Corazón se aparece a Santa Margarita María, es muy conocido el hecho, y le da un mensaje para Francia, pero el destinatario es el rey. Debe hacer reinar el Sagrado Corazón en el palacio, significa la corte, la nobleza alta y media nobleza de provincia, poner el signo del Sagrado Corazón en el escudo, en la bandera, construir un gran templo en honor del Sagrado Corazón e instituir y solicitar a Roma la fiesta solemne. No eran hechos burocráticos, jurídicos, sino significaba todo, detrás de todo esto y de toda la espiritualidad del Sagrado Corazón, había todo un movimiento de reforma de la Iglesia que urgía. No se hizo nada. Francia estaba pasando buenos momentos, entre comillas, políticos, y nada de esto se hizo. Esto era para evitarle grandes males. Exactamente 100 años después, 1789, comenzó una seguidilla de hechos, vamos a ver uno puntualmente nomás, que fueron realmente una catástrofe. El rey, Luis XVI, que probablemente conocía por tradición familiar este hecho, esta solicitud de Santa Margarita, Sagrado Corazón se había difundido esa devoción enormemente por el mundo, hizo la consagración en la cárcel, días antes de salir al cadalso. Ya era demasiado tarde. San Remigio, este gran obispo de los inicios de la Francia cristiana, el que bautiza a Clodoveo, dejó escrito en el testamento: el reino de Francia está predestinado por Dios para defender la Iglesia romana, que es la única verdadera Iglesia de Cristo. Será victorioso y próspero mientras permanezca fiel a la fe de Roma, pero será terriblemente castigado siempre que sea infiel a su vocación. Da la impresión de que Francia tiene una vocación de grandeza y que cuando no la cumple, se puede decir, paga ese pecado en su mismo pueblo. Bueno, voy a hablar de una cosa muy puntual, no de la revolución en sí, del proceso de la revolución, que es largo, complejo, etcétera, sino de un fruto de la Revolución Francesa generalmente desconocido, que es la conducta de los revolucionarios frente a los levantamientos populares campesinos, hoy diríamos populares, que se produjeron en el oeste francés, más conocido por los vandeanos, el grupo. Lamentablemente hay muy poca literatura en castellano, hay en francés. Ahora, a raíz del segundo centenario de Francia, han aparecido algunas cosas buenas, pero siguen habiendo pocas cosas en castellano y el hecho es desconocido. Lo más curioso es que los mismos franceses desconocen, y en la escuela francesa este hecho es tan ignominioso para los revolucionarios porque es exactamente lo contrario de lo que ellos predicaron, libertad, igualdad y fraternidad, que lo que han hecho es tender un manto de silencio y olvido. Ignoran este tema los mismos franceses, pero gruesamente. Uno ve cómo se puede manipular la historia con tanta facilidad. Valga el ejemplo de ayer, que los hechos subversivos de hace apenas unos años que lo hemos vivido, ya hoy los jóvenes de 18 años tienen una idea totalmente distinta. Imagínense 50, 100, 200 años después. Es muy fácil manipular en eso. Bueno, para entender lo que pasó en Francia en el 1789 en adelante, en esos 10 años, que fueron los 10 años críticos, bueno, hay que entender un poquito el estado general de la Iglesia y algunas ideas nuevas. Bueno, en general, el estado de la Iglesia, podemos decir, el siglo XVI fue español en Europa. El esplendor, no solo literario, como se lo llama, el siglo de oro, sino, y sobre todo, teológico, en la vitalidad, se puede decir, espiritual de la España, que dio teólogos, santos, fundadores, reyes, etc. El siglo XVII, especialmente francés.
hay grandes santos, grandes obras, y justamente hoy es el día de San Juan Eudes, uno de los grandes hombres que junto con San Luis María Grignon de Montfort, Dumouriez, etcétera, van a hacer toda una renovación de la Iglesia francesa. El siglo XVII es especialmente francés. Pero al comienzo de 1700 en adelante las cosas empiezan a cambiar y es difícil poner fechas en historia, pero en 1750 ya se nota una decadencia. Aunque la Iglesia en Francia en esa época, por así decir, está bien, aparentemente no se ven grandes resquebrajamientos. Pero ocurren dos o tres fenómenos. Primero, se ha traspuesto demasiado al orden eclesial las diferencias sociales de alta nobleza y pueblo. Entonces, se habla del alto clero y bajo clero. Se produce una distancia. El alto clero está más distante de las necesidades del pueblo en general. La mayoría de los obispos están tomados de la nobleza. Y en general, vamos a verlo después, o sea, un análisis que hacemos mirando después de las grandes pruebas, el episcopado reveló cierta debilidad, pero no tanto como uno se imaginaba. De los 140 y pico de obispos, solamente 7 apostataron formalmente. Bueno, vamos a ver incluso algunas cifras más adelante. Pero el estado de la Iglesia es eso. En todo caso, habría que acusarla de el alto clero demasiado bien estaba económicamente en su estatus y el bajo clero mal. Por eso muchas veces habían quejas, y son las quejas que llegan cuando se hacen los estados generales, de mala distribución. A veces se acusa demasiado que la Revolución Francesa fue una revuelta de los pobres contra los ricos, y los ricos serían los nobles de la alta nobleza, el clero aliado a la nobleza. En realidad no tiene nada que ver con eso. Casi se podría decir que es la revuelta de los ricos o de los fuertes o los más poderosos contra los débiles. El 90% de las víctimas de la revolución fueron campesinos y pobres. Ese es el resultado, esa es la realidad. Es otro el esquema del que uno está habituado a pensar. Bueno, la Iglesia, si tiene algunas debilidades, es que ha sido demasiado impregnada, y se nota en las bibliotecas, por ejemplo, de los sacerdotes de esa época, demasiado fascinada por las ideas nuevas, que son las de ilustración, que ya voy a explicar un poquito. Por otro lado, la apologética es débil. Los grandes apologistas de la época de la Iglesia argumentan con los mismos argumentos que está poniendo Voltaire y Rousseau. O sea, no se puede contestar ese nivel. La gran inteligencia católica, por ejemplo, Santo Tomás, está ausente, y los grandes teólogos que la Iglesia tenía están ausentes en esta apologética cristiana, que uno ve, la apologética suele ser un síntoma de la vitalidad de la Iglesia en cada época, ¿no? Si sabe defender sus fronteras, si sabe justificar sus verdades. El bajo clero es fiel. Vamos a ver la conducta en estadísticas incluso, cómo se porta ante las propuestas o las presiones ya de apostasía que lo condiciona el Estado. Pero tiene otras grandes debilidades la Iglesia. Una es el galicanismo, es una vieja tendencia muy francesa a su independencia de Roma y a constituir un clero francés, con su liturgia francesa, con su jerarquía francesa, con bastante independencia y con una, como es natural y pasa siempre, una mayor y demasiado dependencia del poder político. Ya Luis XVI, antes de estos sucesos, había legislado sobre los votos religiosos. No tiene ninguna injerencia en eso. Y eso pacíficamente había sido como naturalmente aceptado. A su vez, la expulsión de la Compañía de Jesús de Francia se había visto con cierta simpatía por gran parte del clero, evidentemente, sobre todo por el clero jansenista. El galicanismo va a pesar mucho cuando se lleva a las últimas consecuencias esto. Otro gran mal de la Iglesia francesa, viejo, que ya lleva como 200 años, es el famoso jansenismo, un fenómeno típicamente francés y que es curioso porque tan puro como se dio en Francia no se ha dado en ningún otro lado. Hay otras herejías que se universalizan más. El jansenismo tiene como dos grandes etapas. Comienza ya en el siglo XVI, fin del XVI y XVII, siendo una especie de herejía heredera del protestantismo calvinista, de un concepto muy pesimista del hombre, pero sobre todo hay un detalle del jansenismo importante que va a aparecer en los discursos de los revolucionarios.
es la vuelta, pretendida vuelta, a la pureza original de la Iglesia, la pureza original. Con lo cual es una pureza ficticia, sin jerarquía, en fin, con bastante libertad, tomaban lo que querían. Esa vuelta a los tiempos apostólicos. Pero el jansenismo va a tener dos grandes etapas en Francia. Una puramente espiritual y moral, un intento falso de reforma de una época de crisis, intento falso de reforma. Pero como Roma va a sancionar esta falsa reforma, entonces buscan apoyo, una tendencia también, digo, muy francesa, buscan apoyo en el Estado. El Estado les da apoyo. De manera que los jansenistas y la corriente jansenista toma una connotación puramente política. El clero jansenista, clero y obispos, algunos, van a estar en los redactores de la Constitución Civil del Clero, que fue el detonante de la Revolución. No va a ser una cosa tan extraña para ellos. Y digo de paso, pero remontándonos unos añitos antes, San Luis María Grignon de Montfort, ya muerto a principios del siglo, pero San Luis María, mientras predicaba, año 1700, él muere por 1717 o 19, prácticamente en toda Francia no podía predicar, estaba sancionado por los obispos semi-jansenistas o jansenistas, y solamente en dos diócesis, y justamente en las diócesis de las cuales vamos a hablar, es donde pudo desarrollar más, desplegar su apostolado y sus sucesores. Bueno, el problema tal vez más serio es el de las nuevas ideas, conocido como la ilustración racionalista, etc. Yo digo, para conocer todo el mundo moderno hay que entender la ilustración racionalista. Y para entender políticamente e ideológicamente el mundo moderno hay que conocer la Revolución Francesa y, si puede decir, su figura principal, aunque no va a aparecer tan explícitamente porque él ya ha muerto, que es Juan Jacobo Rousseau. La Ilustración es una vastísima corriente que en realidad nace más en Inglaterra y en Alemania, pero los franceses le dieron forma, como son más claros para exponer, lúcidos, y a veces fácilmente se hacen ideólogos por su cultivo de la inteligencia, a veces se desconectan tan fácilmente de la realidad. Uno ve los ingleses son mucho más prácticos, más pragmáticos, funciona o no funciona. Estos quisieron llevar estas ideas abstractas hasta las últimas consecuencias y produjeron lo que vamos a ver que se produjo. La Ilustración es una vasta corriente, pero no tiene notas esenciales, porque en esta vasta corriente hay cantidad de autores, unos están haciendo teoría política, teoría económica, antropología, filosofía. El famoso siglo de las luces, o esa pretendida ilustración, traducción de Aufklärung del alemán, en realidad es el siglo que no tuvo ningún filósofo, pero ni mediocre siquiera en Francia. Es una especie de paradoja. Las notas esenciales de la Ilustración serían estas. En realidad es la razón contra la fe. Es decir, todo aquello que entra dentro del ámbito de la razón, pero no es la razón siquiera aristotélica, ojalá lo fuera. Es una razón que más se inclina a lo físico-matemático o se inclina a lo sensible, como en el caso de Rousseau, a la pasión, o sea, el influjo de lo sensible que descontrola la razón, más bien. No es la razón aristotélica, pero sobre todo lo tienen claro esto todos, y es la revuelta contra la fe. Todo lo que es sobre lo natural, sobrenatural, y aquí incluimos toda la religión cristiana, que es revelada tanto en sus verdades como en su naturaleza constitutiva, la gracia, todo lo que sería gracia, sobrenatural revelado, milagro, todo lo que excede la naturaleza es malo, es falso, es superstición, es atraso, y por lo tanto es el enemigo principal de la razón. El despliegue de la razón, para ellos, la razón que ellos entendían, trae el bien de los pueblos, de manera que el peor enemigo es aquel que quiera todavía hacer influir los principios de la revelación, y acá entra de lleno toda la Iglesia Católica, en la sociedad. Por eso, el peor enemigo de la revolución en realidad va a ser la Iglesia, y estrictamente el único. La Iglesia no como institución así de personas, sino en su esencia, tal cual como, digamos, lo que Cristo hizo en él, cabeza y miembro, se puede decir, el espíritu, el alma, la esencia de la Iglesia, más allá de los defectos humanos que pudiera haber tenido. Bueno, evidentemente, con estos principios, la Iglesia está de más.
entonces vamos a ver cómo Francia era católica. El 90% en Francia había de 28 millones de habitantes, 500.000 protestantes más o menos y 40.000 judíos y todo el resto católicos. Y la mayoría de los católicos sería hoy católicos practicantes. El 90%, por ejemplo, hay datos concretos, cumplía el precepto pascual. 20 años después de la Revolución, esta cifra se ha reducido a menos de la mitad. O sea, la gran descristianización de Francia es producto de este paréntesis terrible que no ha cesado, se puede decir. Bueno, el racionalismo entonces no solamente es cultivar el ámbito de la razón, pero no es la razón natural tampoco, es una razón degradada, se puede decir. El gran enemigo va a ser la Iglesia. Pero la Iglesia, fíjense, no puede prescindirse tan fácilmente en Francia de la Iglesia. Hay hábitos, costumbres ancestrales. Entonces la Iglesia en realidad va a ser sustituida. Y acá encontramos otro fenómeno cuya base le va a facilitar los galicanos y los jansenistas, etcétera, le van a facilitar este camino. Bueno, hay dos personajes muy importantes, bueno, tres si se quiere, Montesquieu, que va a inspirar a cierto sector de los revolucionarios, pero hay dos que son los decisivos, y yo diría uno sobre todo. Uno destruye, es el demoledor, se llama Voltaire. Voltaire es buen escritor, chispeante, de muy buena pluma, agudo, tenía tiempo de sobra para todo, dinero, etcétera, se vinculó a todos los reyes, príncipes, la alta nobleza, vivía en un palacete, soltero empedernido, sospechoso soltero, un hombre extrañísimo, pero bueno, se dedicó tiempo completo, full time, a cultivar y trabajar esta detestación lógica de un racionalista de la época, al estilo Voltaire. El peor enemigo de la sociedad, del hombre, es el fanático al seguidor de todas estas supersticiones de la Iglesia. Bueno, Voltaire es un demoledor, él no construye nada, no es ni filósofo siquiera. Pero con su sátira, que la manejó extraordinariamente bien, sus novelas, sus escritos, sus cartas, hay infinidad de cartas con todos los reyes. Como dice un autor, esto parecía un minué. Él adulaba a los grandes reyes, Federico de Prusia, Catalina de Rusia, etcétera, que eran todos unos déspotas, y los reyes lo veneraban como una especie de dios. Entonces, ambos se tributaban homenajes mutuamente, se devolvían los favores. Bueno, Voltaire es un demoledor, como dice Goethe, Voltaire es el final de una época. Él pronosticó el fin de la Iglesia. En poco tiempo, dice, tal vez yo no lo vea, pero pronto ustedes van a ver el fin de la Iglesia católica y esta nueva era de la nueva civilización, hombre nuevo, lo mismo que decía el Che Guevara, es tema que se repite, salido de esta nueva ideología, en realidad, del racionalismo de la Ilustración. El hombre que construye es Rousseau. Rousseau es un psicópata. Está muy estudiada su figura, un psicópata sexual, incestuoso, una vida atormentada, no tuvo familia, tuvo una especie de madre postiza que pasó a ser su amante. Bueno, hay toda una historia interesante para estudiarla por un psiquiatra. Bueno, Voltaire era una especie de psicópata de una sensibilidad totalmente descontrolada, un hombre con cierta inteligencia. Bueno, Rousseau va a ser el gran constructor. ¿Qué dice Rousseau? En dos palabras, interesante porque lo de él va a tener muchísimo influjo en los peores revolucionarios. Él tiene una idea increíble de sí mismo. Hay que ver las confesiones y contejarlas con el San Agustín para divertirse un poco. Dice, el día en que nos presentemos todos los hombres delante de Dios, frases como esta, dice, dudo que exista otro hombre más bueno que yo que haya existido en la historia de la humanidad. Bueno, él repite constantemente este tipo de cosas. Él probablemente sea sincero, dice, he conocido muchos hombres sobre la tierra, pero ninguno tan bueno como yo, tan santo. Bueno, él tenía la absoluta certeza de ser una especie de santo laico total. Él había sido calvinista, se hizo católico, pero recibió la peor formación religiosa católica, vuelve al calvinismo, pero en realidad él es una especie de profeta de una nueva religión natural. Pero sostiene esto, así
sintetizado sus grandes dogmas. En primer lugar, el hombre es naturalmente bueno, no hay pecado original. De manera que tampoco hay consecuencia del pecado original. El hombre es naturalmente bueno, libre y nace en la absoluta libertad y solo. Pero es necesario reunirse con los demás, o de hecho la sociedad existe. Luego se hace ese pacto social. En ese pacto social, evidentemente, sería caótico si no hay un orden, una cabeza, una estructura. Por lo tanto, los hombres en ese pacto entregan, se puede decir, no algo de ellos, se puede decir, como uno de hecho lo hace, uno renuncia a algo cuando comparte con otro, sino entrega toda su persona al gobernante. Al entregar toda su persona, aparece ese fenómeno raro, que si uno lo analiza filosóficamente es un disparate. Bueno, eso que él llama la voluntad general. ¿Qué es la voluntad general? Es como una especie de ente, porque estos hombres se manejaban en un mundo de abstracciones. Una de las características es esa. No eran realidades. Bueno, eran especie de abstracciones. Tenían el concepto abstracto de hombre, abstracto de libertad. La concebían como un absoluto. Yo no soy absolutamente libre. No elegí ni el día en que nací, ni mis padres, ni el territorio. La libertad de uno está muy condicionada y limitada. Bueno, ellos se manejaban con abstracciones, la abstracción libertad, la abstracción voluntad popular, hombre, sociedad, etc. Entonces uno entrega, enajena toda su persona en la voluntad general, que le encarna el gobernante. Y él dice así, llega a decir esto: si yo he entregado para ese pacto social mi persona, esa voluntad general tiene ciertos atributos. Si no, no podría ser. Primero es una para todos. De manera que el peor delito, el peor pecado es sustraerse a eso. Sería ser faccioso. Y es un pecado que merece, como dice él, la pena de muerte. No puedo. Por otro lado, es infalible. Esa voluntad general es infalible. De manera que si yo pienso distinto de la voluntad general encarnado en el gobernante, significa que yo estaba equivocado. O sea, fíjense hasta dónde estamos fundando aquí, en dos palabras, el Estado absolutamente totalitario, que dispone de mi vida, de todo, no solamente de mi tiempo, de algo de mi dinero, etcétera, sino que dispone de mi persona y de mi pensamiento. Yo enajeno todo. Cuando se apodere del poder un déspota, como es tan fácil, con estos principios, y él se sienta, no solo sin pecado original, sino le pone los atributos divinos, Rousseau, a el gobernante que asume, encarna y ejerce la voluntad general, y pónganse en manos no de Dios, sino de un hombre, de un ideólogo, de un déspota de estos, y es fácil entender las consecuencias que pueden venir. Esto es literalmente lo que ocurrió. Estos hombres se consideraban absolutamente impolutos, libres, es una libertad que era espontaneidad absolutamente santa, y dueños infaliblemente de las voluntades de todos, de manera que podían disponer a discreción de todos los demás. Y no solamente eso, eran voluntades tan santas, estas que encarnaba la voluntad general, que ellos iban a ser los redentores, con una especie de conciencia mesiánica, y me interesaría alcanzar a leer los textos. Una conciencia mesiánica es como si estuviese hablando por momentos Jesucristo. Bueno, esto parece un disparate, un sueño. Yo pienso que para un francés que vio todo el arco de los sucesos y que muchos lo han vivido, les habrá parecido un sueño, porque es un disparate tan grande llevar todo esto a la práctica, y Francia fue capaz de llevarlo. Bueno, ¿qué pasa? 1789 hay una crisis financiera. Francia no era un país pobre y se convocan los Estados Generales. Es un organismo, se puede decir, de gobierno, parecido a las Cortes en España, etcétera, donde se convocan todos los representantes de la nobleza, del pueblo y del clero. Estaban los tres estados. El clero, el primer estado, tenía como un corpus, un reconocimiento como un cuerpo social, la nobleza y el pueblo. Bueno, no me interesa detenerme en los sucesos, sino que, bueno, los pueden ver en cualquier libro de historia, sino lo que va ocurriendo. Los primeros pasos, claro, los representantes que van a ir de las distintas municipalidades, etcétera, la mayoría eran abogados y eran casi todas personas imbuidas de estas nuevas ideas. Dejo de lado, porque sé que se habló del tema de la masonería, del 1717 que nace, en el 25 ya entra en pleno en Francia.
En Francia hay más de 700 logias. O sea, hay muchos grupos masónicos de hombres, de mujeres, etc. Es la moda. Esos clubs, esas pequeñas logias, y que manejan una cantidad de prensa, diarios, panfletos, etc., han difundido con una rapidez desde el año 50 en adelante sus ideas. Recuerden que la enciclopedia, famosa enciclopedia, que pretende ser la gran expresión de todas estas nuevas ideas, de 1750 ya están apareciendo los tomos. Ahí es la confluencia de todos estos pensadores, entre comillas, de estas nuevas ideas. De manera que han tenido tiempo de difundirse, y diría con poca resistencia, ni de la monarquía, estrictamente tampoco demasiado del clero, es una defensa débil, apologética débil, de manera que los sucesos que vengan van a tomar muy desprevenida a Francia, a la Francia cristiana. Bueno, claro, la mayoría de los representantes traen sus quejas, qué temas hay que tratar, aparte del gran problema financiero que tienen que resolver. Pero los representantes que vienen, en realidad, la mayoría ya son no representantes del sentir popular, dicho en términos modernos, sino de estas nuevas ideas. Y ellos, esta es la idea de un ideólogo, creen que lo que son ellos es la encarnación del pueblo, de las ideas del pueblo. Ellos están muy seguros de lo que ellos afirman es lo que quiere el pueblo. Hay una serie de sucesos que uno se sorprende, que han pasado tan rápido. En los primeros 6 meses que está sesionando lo que se llama la Asamblea Constituyente, está sesionando sobre los problemas que los han convocado, pero van agregando cosas nuevas, de manera que va tomando un camino, toda esta dirigencia ahora a cargo de los destinos de Francia, inesperado hasta para los mismos revolucionarios, por así decir. Nadie imaginó lo que iba a pasar, yo creo que nadie previó esto. Bueno, el problema económico lo resuelven con un tema muy sencillo. Hay un tema viejo. La Iglesia no tiene derecho ni a existir, mucho menos a poseer. Poseía mucho, porque en esos tiempos, recuerden, toda la asistencia social y la educación está en manos de la Iglesia. Entonces, a la Iglesia le van a exigir sus bienes. Es verdad que tiene muchos bienes y tiene el derecho del diezmo, una especie de el diezmo común que viene del Antiguo Testamento, pero bueno, tiene derecho la Iglesia a cobrarlo y con eso sostiene sus obras. Bueno, vienen cuestionamientos ya no si cuánto va a poner la Iglesia para resolver este problema, que todos los años lo hacía, sino ¿tiene derecho a poseer la Iglesia? Si no tiene derecho a la existencia, ¿qué va a tener derecho a la posesión? Entonces empiezan a cuestionarse cosas de base, se va mucho más allá. Rápidamente, a la Iglesia empiezan a salir decretos que a uno le sorprenden, que para pasar los hechos voy más rápido. A la Iglesia se le confiscan los bienes, se rematan los bienes de la Iglesia. Hasta aquí no hubo mayor resistencia, parece mentira. Habían quejas de mal uso de grandes propiedades o bienes de la Iglesia. Legisla sobre los votos religiosos, pero el gran tema detonante va a ser la famosa Constitución Civil del Clero. ¿En qué consiste esta Constitución Civil? Estamos en julio de 1790, exactamente un año. Ya ha sido gestada, lleva 6 meses escribiéndose y bueno, ya han estado de acuerdo. La Constitución Civil del Clero sostiene lo siguiente. La Iglesia de Francia debe depender no de un monarca extranjero, era el Papa, sino de las autoridades francesas. De manera que van a redistribuir las diócesis. Anulan diócesis, rearman territorios. Los obispos son nombrados de ahora por el gobierno francés. Los sacerdotes, entre los sacerdotes se eligen los obispos, pero los sacerdotes o los consagrados pueden ser cualquiera, y los que voten para ser obispo pueden ser cualquiera, puede ser hasta un incrédulo, un ateo, un judío, un protestante, etcétera. Todos pueden elegir al obispo y hasta pueden ser elegidos obispos. ¿Por qué? Ya tienen otras normas, ya no le interesan las normas de la tradición cristiana. Es un organismo dependiente del Estado. Bueno, imagínense con todas estas decisiones, era sobre todo la dependencia del gobierno y solamente por cortesía vamos a avisar al Papa que se van a estas reformas, que no una simple cuestión de cortesía, no para pedir, esto no es el patronato, para pedir confirmación de. Fíjense, discurso del padre Mulot, presidente de la Asamblea,
después que se van tomando las primeras medidas, los ciudadanos reunidos por el juramento no formarán, con estas reformas, ¿no? Ellos se proponen reformar Francia y la Iglesia. Esa es la mentalidad que está en los constituyentes. Francia y la Iglesia es como una reforma, y aquí aparece todo el espíritu jansenista de volver a la pureza de los tiempos. Unan al dogma rusoniano, hay que volver a la pureza que nace de nosotros, porque somos todos santos y puros, no tenemos ni pecado original, pero tenemos que volver a la pureza por estos procedimientos dichos por Rousseau, con esa mentalidad. Los ciudadanos reunidos por el juramento no formarán sino un solo rebaño bajo el mismo pastor. Nuestro reino es un lenguaje religioso todo. Regenerado por la ley, regenerado por la ley. ¿Se dan cuenta cómo van apareciendo la sustitución de todo el lenguaje y las realidades sobrenaturales? Regenerado por la ley, vivificado por el amor a la patria, conducido por la sabiduría de nuestro monarca, no ofrecerá más a los hombres que la imagen de la ciudad santa, donde Dios reina en medio de sus elegidos. Esto directamente el anticipo, la antesala del cielo, lo que va a surgir de esta nueva Francia, de esta nueva Constitución y estos nuevos decretos que se están gestando. Evidentemente, cuando sale la Constitución Civil, redactada por jansenistas, católicos, sacerdotes, a Roma llegan las noticias. El Papa envía rápidamente una carta a los obispos y al rey. Le dice una carta al rey, debemos deciros con firmeza y amor paternal que si vosotros aprobáis los decretos concernientes al clero, llevaréis al error a toda la nación. Precipitaréis el reino en el cisma e incluso probablemente en una guerra civil de religión. Pío VI le manda esa carta al rey. El rey, aconsejado por 3 obispos, sus consejeros, no le hace caso y firma la Constitución Civil, una parte de la Constitución Civil del clero. Bueno, la situación era grave. Los sacerdotes, muchos empiezan en sus sermones, reuniones, escritos, panfletos, a resistir. Por ejemplo, hablad, señores, hablad. ¿Es posible ceder la iglesia de Jesucristo para servir al templo de los ídolos? El sacerdote en el altar es Jesucristo mismo, y el incienso le es debido. Se había prohibido el uso del incienso. Que se me entregue la justicia, que se me meta en prisión, que se me cargue de cadena, que se me golpee, que se me mate como a San Pablo. Yo moriré por la religión de Jesucristo. Como cristiano yo no dejaré jamás la religión cristiana. Como ministro de los altares y pastor yo defenderé la santa religión y el rebaño que me ha sido confiado. Bueno, hay resistencias en sermones, en escritos, etc. Entonces no era tan pacífica la cosa. Vamos a apretar más. Rousseau había dicho, lo mismo que decía la carta del Che Guevara, con la que terminó anoche Enrique Díaz, Rousseau había dicho que aquel que quiera sustraerse, por ahí tengo el texto que merece ser leído, dice Rousseau, el pacto social implica esta obligación. Aquel que rehúse obedecer a la voluntad general, será ello obligado por todos, lo que no significa otra cosa que se le obligará a ser libre. Bueno, sin comentarios. Se le va a obligar a ser libre porque los generadores de esta nueva Francia y nueva Iglesia son los que van a crear por la fuerza la libertad, nos van a obligar a ser libres por este camino. Claro, hay resistencia, entonces dice, vamos a dar un paso más, vamos a obligarlos, digamos, en el lenguaje de yo a ser libres. Vamos a hacer el juramento. Todos deben jurar, yo juro ser fiel a la nación, a la ley y al rey, y de mantener con toda mi fuerza la Constitución decretada por la Asamblea Nacional y aceptada por el rey. Acaban de suprimir todos los votos religiosos porque esclavizan al hombre, le quitan libertad y hacen un voto civil. Este juramento es una especie de voto civil. El voto se lo hace no a Dios, sino al gobernante, el Estado, no un abstracto, sino al gobernante que está ahí. Fíjense el lenguaje. Y ya nos vamos a remitir los textos a la zona que más se va a levantar. Por fin escriben, son laicos estos, más piadosos, fíjense, un lenguaje religioso. Por fin escriben los administradores del directorio de Nantes, el día del Señor ha llegado y la celeste Sión va a brillar con una luz más brillante y pura.
Interesante el lenguaje. Hoy Kirchner no usaría este lenguaje, ni nuestros políticos, porque no tiene ningún interés de serse religiosos. Acá se mezclaba toda esa especie de mesianismo típico de Rousseau, muy cercano a la mentalidad de los jansenistas. Solo 7 obispos juraron. Le dieron tiempo, aparecía uno, otro, y de los 134 obispos de Francia, esos solamente juraron. La cosa era preocupante. Y los sacerdotes, un diputado protesta, de ninguna manera la religión está en peligro, no tengan miedo. El dogma se conserva en toda su pureza. El culto es llevado a un estado de dignidad y decencia desconocido desde hace muchísimos años. Las costumbres de los ministros del altar se harán más austeras. Es necesario volver a las instituciones primitivas de la Iglesia, jansenismo puro. Imitar la virtud de los apóstoles y del divino Salvador del mundo. Es un lenguaje absolutamente hipócrita este, ¿no? Bueno, el directorio de un diputado. Bueno, ¿qué pasa? A Roma llegan noticias, Pío XI manda otra carta. Declaramos que todo eclesiástico, sacerdote obispo, que haya realizado pura o simplemente el juramento exigido por la ley, debe retractarlo en 40 días bajo pena de suspensión. Curiosamente, uno dice, no era tan malo el episcopado, porque de hecho, bueno, se exilaron todos prácticamente. Los sacerdotes vamos a ver que quedan resistiendo clandestinamente, la mayoría. Pero lo más asombroso de esto es que muchos obispos y sacerdotes le piden al Papa que espere, que van a tratar de manejar la situación. Entonces, no quieren obedecer a esto. Dice, podemos jurar y después discutir el asunto. A lo mejor podemos lograr algo. Difícil situarse en ese momento. ¿Qué porcentajes de sacerdotes juraron? Como yo les decía, solo 7 obispos. De los sacerdotes, en general, de la estadística de Francia es 52% no juraron. De la zona que nos vamos a referir ahora, lo que podemos llamar el oeste francés, más o menos tengan en vista el mapa de Francia, al sur del río Loira, el Loire, la ciudad de Nantes, Le Mans, Angers, al sur de esa, bueno, es un departamento, 2, Anjou y Vendée, que constituye el 52avo del total del territorio. Es una zona más o menos identificada después como la Vendée militar, porque esa es la zona insurrecta. No obedece a límites así jurídicos, sino que abarca 2 o 3 departamentos. Bueno, en esa zona, que era la más cristiana, y esta es la zona especial, el oeste y esa zona francesa, porque ahí habían predicado los misioneros de San Luis María, sobre todo el Rosario, y vamos a ver cómo aparece esto después en los campesinos, y San Juan Eudes. Sobre todo él hizo misiones y fundó escuelas. Sus grandes devociones eran el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, estos 2 santos y sus obras van a quedar marcados en la espiritualidad, en la mística y expresada en esos signos de los campesinos que resistan. En esta zona no juran el 75%. O sea, el porcentaje es mucho más alto en esta zona. Bueno, ¿qué pasa ahora con los que no juran? Hay que resolver, son cuestiones nuevas que se van planteando y hay que resolver entre 1000. Bueno, vamos a controlarlo. Bueno, las parroquias las van a tomar y las diócesis los juramentados, nada más. Los no juramentados quedan sin trabajo, digamos, quedan desocupados. Y los sacerdotes se les asignan, en todo caso, si quieren celebrar misa en una casa, en una capillita, pueden hacerlo. Todo el pueblo va allá y nadie viene a la de los juramentados. Entonces empiezan a crear situaciones. Todo el pueblo, me remito ahora a esta zona en especial, que es la que un poco más, es un poco el analogado principal, la gran mayoría del pueblo se va a inclinar a ellos, salvo los funcionarios o los que necesitaban. Nosotros habíamos esperado hasta ahora poder mantener la tranquilidad pública, dice un informe, pero vemos que el juramento a prestar por los sacerdotes y el rechazo de gran número agita a las poblaciones de la campaña. Aún no hemos conocido excesos, pero se notan tumultos que podrían resultar peligrosos si no disponemos de una fuerza pública capaz de imponerse. Talleyrand, este personaje único francés, pues estuvo acomodado con todos, hasta con Napoleón, ya sigue las 4 etapas de la Revolución Francesa y muere, este desgraciado muere piadosamente después, así que... Bueno, es un personaje para estudiar.
acomodado con todo. Cuando veía que se venía abajo una de las etapas de la revolución, ya se pasaba a la otra. Bueno, Talleyrand es el más decidido que juró sin ningún problema, es un pragmático total, y él ha consagrado, el único de los que se anima a consagrar obispos. Para un sacerdote sabe que esto es una pena canónica muy grande. Ha consagrado 60 obispos cismáticos. Hay que entronizarlos. Van a hacer todos los rituales de entronización. Por ejemplo, el de Nantes. Bueno, por ejemplo, el de Luzón. Al sur de la zona que estoy diciendo yo. Van todos con unas fuertes escoltas, etcétera. Le acercan papeles. Judas, ¿a qué has venido? Etcétera. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, circulan panfletos por todos lados. El de Nantes, Goebel. Consagrado por Goebel, se llama Minet. Los sacerdotes han redactado una carta y hacen 10.000 ejemplares, distribuyen en toda la zona. Dice así: vuestra elección es nula, vuestra consagración ilícita. Cuando veáis venir a vos la municipalidad vestida elegantemente, los cuerpos administrativos, la Guardia Nacional, escucháis sonar las campanas de vuestra catedral y rugir el cañón, usted creerá que es esperado por la ciudad, por toda la diócesis, pero vuestra ilusión cesará, tal vez con las campanas y el ruido de los cañones, los cumplidos, pues la mayoría del clero de la ciudad y de la campaña os mirará como un usurpador. Y esto aunque se haga todo por recibirlos. Llega, grandes... todo esto se cumple así, ¿no? Grandes recepciones. A pie el obispo avanza entre hileras de soldados de guardias nacionales para ir a la catedral, dio una acción de gracias al Eterno, en tanto que el órgano tocaba donde no se puede estar mejor. Tocaba una vieja canción francesa religiosa. En el obispado es recibida las felicitaciones de todos, los administradores del departamento, etcétera, pero no hay ningún sacerdote. Esta ausencia lo preocupó. Dice ese mismo día, publica una carta pastoral diciendo que nada ha cambiado en el presente, ni los sacramentos ni nada, pero él se queda sin fieles en la catedral y sin sacerdotes que lo acompañan. Rápidamente un recuento de la toma de posesión de algunos sacerdotes en las parroquias. Todos los pueblitos, acuérdense, en esa época había un sacerdote cada 400 habitantes. Cada pueblito, que en Europa hay una distribución mejor hecha, de la población, cada 3, 5, 10 kilómetros hay un pueblito y cada un pueblito es parroquia. Son todos mal recibidos. Calles desiertas, ventanas cerradas, etcétera. En un pueblo, no interesan los nombres, dice, circulan panfletos y canciones en contra. En otro lugar le destrozan el jardín, parte de la casa, lo insultan todos los días. En otro le gritan gran cerdo por la calle. Otro encuentra la casa llena de basuras. En el de un distrito también ahí, soy insultado, ultrajado en el altar, corrido a pedradas, sin cantor, sin sacristán, sin acólito, y para decirlo todo no tengo ni fieles. No encuentro incluso obreros para trabajar en la iglesia, ni jornaleros ni domésticos. En otro lugar va, la iglesia está tan llena que no puede entrar, se pone contento. Todos llegan al altar, cuando se da vuelta todos se han ido. En otro lugar, otro teme por su vida, escribe así: nos insultan todos los días hasta adentro de la iglesia. La nueva municipalidad se llevó a los ancianos sacerdotes, pero han bendecido agua para un año entero. Ellos lo han trastocado todo. No lo soporto más. Estoy decidido a dejar la parroquia. Ni Dios ni el diablo me podrán retener. En este departamento no se conoce ni la fe, ni la ley, ni la religión. Este pueblo no está hecho para vivir en un régimen de libertad, sino de esclavitud. Tienen el cráneo demasiado espeso. Prefiero buscar en otro lado mi tranquilidad. En otro pide que lo releven porque está su vida fuertemente en peligro. Otro directamente deja la parroquia. En otro la iglesia está repleta. A las 10 celebra un no juramentado. La iglesia está repleta. Luego viene la misa de él, no queda nadie. Para evitar el bochorno, las autoridades obligan a la policía, a la Guardia Nacional, a llevar obligadamente a misa a la gente. Bueno, otros le tiran piedras, etcétera. Paseándome el sábado por el jardín, escribe uno, he sido golpeado en una piedra en la espalda. Los campesinos me hicieron entrar todas las vacas en el jardín y me comieron todo. Me presenté charlas y en ese momento uno gritó al impostor. Todos corrieron sobre mí para matarme y apenas tuve tiempo de esconderme en mi casa parroquial. En otro le ensucian la casa de la iglesia, la casa parroquial, etcétera. Bueno, en Nanché una mujer es obligada a llevar a su hijo a bautizarse, no hay bautismo tampoco. ¿Qué pides a la iglesia? En el ritual antiguo, la fe. Ahora, ¿qué pides a la iglesia? El bautismo.
La mujer responde nada. Fue castigada duramente para que respondiera que sí pedía el bautismo para su hija. Bueno, balance de la zona de Vendée, de los que hacen al directorio. Considerando que en todo el departamento los sacerdotes constitucionales son diariamente insultados, que muchos de ellos han sido obligados a abandonar sus funciones, que un gran número está a punto de dejar sus parroquias sin pastor, que pastores que eran, que preocupados espiritualmente, ¿vieron? Considerando la impotencia de las leyes contra los que abusan de los misterios de nuestra santa religión para extraviar a los habitantes de la campaña y los incitan a renovar los horribles hechos, pido más fuerzas armadas. O sea, todo empieza a acrecentarse en este camino. Vamos a obligarlos a ser libres. Desde el exilio, el obispo de Angers escribe a sus sacerdotes: yo me he ocupado siempre de que rechacéis el juramento civil y que ninguna consideración humana pueda haceros traicionar vuestra conciencia. Coraje, continuad trabajando con celo. Nosotros tenemos más seguro maestro que servir que la Asamblea Nacional, y es a él quien nos defiende, de manera más absoluta, de hacer el juramento que nos exigen. Bueno, la presencia de sacerdotes refractarios es preocupante, entonces empiezan a poner medidas restrictivas. Hay una iglesia paralela. Bueno, entonces los hacen irse a no sé cuántas leguas de las parroquias. Y si se nota que convocan fieles, deben ser tomados presos. Fíjense cómo iba evolucionando esta situación para el pueblo. Los habitantes de uno de los pueblos de ahí dicen: nosotros no solicitamos otra gracia al gobierno nacional, y dicen unánimemente de uno de los de la región de Vendée, que tener sacerdotes de nuestra confianza. Muchos de ellos, el informe que hacen, dice, otorgaban tal valor a este favor que nos aseguraban que pagarían con gusto para obtenerlo el doble de los impuestos que están pagando. Bueno, pero el poder central se va a endurecer. El rey ha intentado huir, ahora está la Asamblea Legislativa, en la revolución de los nobles liberales. Bueno, se va a endurecer el poder central en vez de ablandarse. Los sacerdotes no juramentados y que de alguna manera se muestran refractarios deben presentarse para salir del país, van a ser deportados. De nuevo, el rey tiene que firmar. Aquí el rey dice: hasta aquí llego, no firmo. Eso significó la pena de muerte para el rey. Por esta razón al rey lo van a justiciar. El rey en realidad no era una gran persona. Su vida cristiana bastante pobre, un poco al modo de la época, superficial, etc. Se notaba este ambiente, por ejemplo, en la corte hay una carta de María Antonieta a su hermana. Ella era austríaca, le dice: te asustas por la masonería, dice, aquí todo el mundo lo es. El otro día la princesa Lamballe, que después la van a guillotinar, me invitó a una logia que se fundó en su casa. Vieras qué fiesta más linda y qué cosas lindas se decían. Una tilinguería, una superficialidad más grande que eso. Bueno, ahora se ve que le ha pesado, como pesaba en muchos, la infancia cristiana, la formación cristiana. Tenían raíces cristianas, aún todos estos liberales y masones. El rey a último momento se va a convertir, va a pedir 3 gracias cuando le decretan la pena de muerte, un cura no juramentado para confesarse, estar con su familia y 3 días para prepararse para la muerte. Y cuando suba al cadalso realmente va a morir bien, dando un hermoso testimonio. Dice que toda Francia, aún los revolucionarios, hicieron silencio. Decapitar al rey era como renunciar a la tradición francesa. Más allá de sus cualidades, el rey era la identidad en el espacio y en el tiempo de Francia. Entonces, imagínense, esto estaba como hábito, como forma mental popular de todo francés, causó una sensación muy grande, y en Vendée muchísimo. Va a ser uno de los detonantes. Bueno, el rey no firma esto, queda destituido el rey. Entonces, fíjense, las cosas en vez de ablandarse se van endureciendo cada vez más. Pero ¿qué pasa? Un hecho peor todavía. La patria está en peligro. La revolución ha querido exportarse, extenderse. Han invadido, creo que empiezan invadiendo, no sé si Bélgica o Austria. ¿Y qué pasa? Pensando que todo el mundo se va a plegar a estas nuevas ideas, con esa mentalidad de exportar la revolución, que también va a ser una idea del marxismo. Esto es universal, no es francés. Yo no soy ciudadano de Francia, decían muchos de ellos.
Yo soy ciudadano de la humanidad. Donde quiera que reine la libertad es mi patria. Bueno, pero Dumouriez, que es el general que lleva las tropas, ha tenido un problema muy grande. Se le han desertado más de la mitad del ejército. Y él también se pasa a las tropas austríacas. Es un desastre para Francia. Todos estos sucesos le atribuyen, en esta dialectización, a los sacerdotes refractarios, a los que no aceptan la revolución. Bueno, entonces se van a producir las deportaciones. Las despedidas son desgarrantes. Mis hermanos, voy a partir. Yo os dejo un guardián y un amigo, a Jesús Eucaristía. Cuando estáis en peligro lo invocaréis y os defenderá. Deja la Eucaristía escondida, si es posible en alguna capilla, una iglesia o en casas de familia. Ahí queda, y es un tema largo, muy lindo aparte, se empiezan a formar asociaciones en París, en Lyon, en todos lados, de adoración eucarística en secreto. Hacen turnos de adoración, el Santísimo está en una casa, X de una ciudad, y hacen turnos desde su casa para la adoración. Todo el mundo sabe que están unidos por la comunión de los santos. Hay una cantidad de estos hechos, reacción del pueblo cristiano ante lo que realmente veían como una prueba muy grande. En general, las prédicas que se saben de esta época, todas son exhortando al pueblo a prepararse para el martirio. Veían que la cosa venía en serio. En otro lado, mis hermanos, en cualquier lugar que la providencia me conduzca, rezaré por vosotros. Mi corazón y mi alma estará con vosotros. El domingo ofreceré a Dios la misa por los habitantes de esta parroquia. Y si quedan privados de hora y misa, como supongo, por algún buen sacerdote, los compromete a reunirse en tanto que posible todos los domingos en la iglesia a la hora que yo tenía costumbre decirla, a las 11. A esta hora subiré al altar, celebraré por vuestra intención. Ustedes huirán vuestra oración a la mía, y no dudo que el buen Dios tendrá en cuenta la intención de cumplir el precepto. Nunca asistáis a misa de un intruso. Bueno, grandes despedidas, etcétera. En un lugar, la gente se reúne en la iglesia, hacen misas secas, como ahora las han hecho en la Unión Soviética, en Ucrania, etcétera. La gente se reúne en la iglesia, reza todo, cuando llega en el altar ponían el misal, cruzada la estola, cuando llega a la parte de la consagración hay un silencio y después siguen. Misas sin sacerdote, pero mostrando su amor a la Eucaristía, es como una gran comunión espiritual. Lo mismo ocurría en Francia. En las capillas se juntan y rezan todos los textos de la misa, menos el de la consagración. En un lugar no pueden, se juntan en el cementerio, que solían estar pegados a las iglesias. ¿Qué hacéis aquí? Llega el comandante de las tropas. Un campesino le dice, estamos en misa. Nuestro sacerdote nos ha dicho que al partir que celebrará la misa a esta hora. Por eso cada domingo estamos aquí con él celebrando la misa. Imbéciles, supersticiosos, vuestro sacerdote está a 100 leguas de aquí. ¿Creen asistir a misa? La oración, le contesta el campesino, recorre más de 500 kilómetros, sube de la tierra al cielo. Ustedes creen aquí que están en la iglesia, serán bestias. Nosotros estamos aquí en el lugar santo, estamos arrodillados sobre los huesos de nuestros padres. La guardia intenta forzar a la población, pero como ven que resisten, los dejan. ¿Cuántos sacerdotes son deportados? De los refractarios, los que no juraron, el 25% logran tomarlos presos y deportarlos. Es un problema que quieren sacarse de encima. ¿Y el resto qué pasa? Se queda ahora una vida clandestina y saben que el que no acudió al llamado para la deportación tiene pena de muerte. De aquí en adelante, el sacerdote que quede tiene el riesgo del martirio. Y muchos van a... Bueno, en las dos zonas que voy a mencionar, en Vendée y Anjou, el 75 y el 65% quedan haciendo vida clandestina. Una descripción de un historiador de la época. En la campaña se refugian en los fondos de los bosques, en un campo de trigo, en un barranco, en una humilde cabaña o casa. A menudo se esconden en cuevas tenebrosas o descienden en túneles, minas abandonadas, rodeados de niños a veces. El cura de Ars hizo la primera comunión con un cura no juramentado a escondidas en un galpón, creo. Y Marcelino Champagnat, compañero del cura de Ars, debe haber pasado también la misma historia. Son de esa época. Aquí, rodeado de niños, les explica la palabra de vida, les enseñan a amar a Dios, a consolar a su madre, orar por Francia y perdonar. En el claro de un bosque, en un valle lejano, celebran la misa 1 o 2 horas antes del alba. Un tablón, un mueble recubierto, un lienzo blanco sirve de altar. A menudo una alarma hace interrumpir la ceremonia y el sacerdote vuelve a su escondite. Cuando se tiene la esperanza de escapar a la vista de los republicanos, se reúnen en un lugar más digno, una casa donde se elige la mejor sala.
etc. Es una descripción de lo que era la vida de un sacerdote haciendo esta vida clandestina. Bueno, Francia está ocupada en muchas cosas. La marcha interna de la revolución, hay muchos conflictos entre ellos. Este deseo de exportar la revolución ha traído problemas. Los austríacos y los prusianos van a invadir Francia. Es preocupante. Y hay resistencias internas muy fuertes de los campesinos. El 21 de enero de 1793 es ejecutado el rey. La noticia llega a la Vendée, realmente los deja helados. No pensaron que iban a llegar tan allí. No solamente eso, sino que allá las órdenes vienen de esta Trinidad, Marat, Danton y Robespierre, terrible. Se ha creado el Comité de Salud Pública que tiene que sanear interiormente el país. Sanear, sabemos lo que significaba. No solamente eso, sino que la patria está en peligro, hay que convocar soldados. Necesitamos 300.000 soldados. Llega hasta toda la zona de Francia, el cupo, cada pueblito debe dar un porcentaje de soldados. En Vendée piensan así, nos sacaron nuestros sacerdotes. Hablan de los derechos humanos, de la libertad, que está de punta a punta en todos los artículos. Queremos ejercer esa libertad, hicieron por escrito propuestas y demandas, y no son escuchadas. Le aumentaron los impuestos, decapitan al rey, y ahora les piden tropas para defender a estos ideales, este estilo. No. Ocurre un fenómeno que lo han querido distorsionar, pero se pone una fecha, en marzo del 93, en todos los pueblos se va a leer la lista, el sorteo, digamos, como el servicio militar antiguo, se va a hacer el sorteo. Hay tal efervescencia popular que esto no se organizó. Muchos dicen, ideologizando y falsificando la revolución, que los nobles, para defender sus privilegios y sus derechos, le metieron al pueblo esta idea de revuelta. Todos los datos, pero absolutamente ya documentados, enseñan que simultáneamente en más de 100 pueblos, con un día o dos de diferencia, en vez de acudir a escuchar el sorteo, a ver quién tiene que ir a combatir, van armados con lo que tengan. Horquillas, palos, casi todos los campesinos tenían escopetas, al modo de la época, porque era una zona de lobos y eran para defender sus rebaños y sus haciendas. Entonces eran buenos tiradores y normalmente cada campesino tenía un viejo fusil, por lo menos. Directamente van armados y en ningún lado prácticamente llegan a hacer el sorteo, porque habían 3 o 4 de la Guardia Nacional cuidando que todo se fuera en orden. Directamente atacan los municipios, les roban las armas a los de la Guardia Nacional. En algunos lugares hay disparos, cañonazos, balazos, algunos muertos, pero simultáneamente en 100 pueblos de esta zona, en muchos de Francia, pero en ninguno como esta zona, dijeron no vamos a dar soldados para la revolución. Y aquí se armó. Bueno, lo hacen espontáneamente, aquí nadie los organizó. Viene un segundo momento que ocurre, ejemplo, y esto es un ejemplo paradigmático entre miles, y ahora empieza toda una serie de sucesos. Un hombre muy querido, muy conocido, se llamaba Jacques Catelinot. En el pueblo ocurre el sorteo, le vienen a contar lo que pasó, ha habido un lío. Este hombre es vivo, dice, mis amigos, estamos perdidos. Los republicanos vendrán a vengarse, vendrán a saquear nuestras casas y degollarnos. Ya sabemos cómo obran ellos. Adelantémonos a las armas, no hay un instante que perder, por la religión y adelante. Lo siguen 28 jóvenes del pueblito de él. Su mujer, hay un grupo de mujeres, le dice, vosotras no podéis combatir, rezad por el éxito de nuestras armas. Su mujer lo quiere retener, tiene 5 hijos, ten confianza, le responde, Dios, a quien voy a luchar, por quien voy a luchar, los guardará. Bueno, junta personas en el pueblo, son 100, llegan a un pueblito chico, los republicanos tienen una pequeña tropa. Catelinot les dice, mis amigos, no olvidemos que combatimos por nuestra santa religión. Antes de entrar en combate, todo el mundo se arrodilla, reza, canta la salve. De ahí en adelante, el himno de los insurrectos va a ser el Vexilla Regis, un himno antiguo latino en honor a Cristo Rey, que es las banderas del rey se enarbolan, etc. Es un himno del breviario que hoy está todavía en la fiesta de Cristo Rey. Fue el himno de los vandeanos y la Salve Regina. Bueno, pueblito por pueblito van tomando, se van sumando gente. Pero cuando toman conciencia 2 o 3 días después de esto, dicen, miren, nos hemos levantado en guerra contra Francia.
¿Y ahora? Entonces los campesinos, ¿qué hacen naturalmente? Acuden a sus jefes naturales. ¿A quién en este caso? A los de la pequeña nobleza, por así decir, los feudales de provincia, no de la alta nobleza. De la alta nobleza, en esta primera etapa de las guerras de Vendée, solamente uno, que era un chico de 17 años, combatió. Se llamaba el príncipe de Talmont, que después va a ser fusilado, muy joven. Bueno, el resto eran de la pequeña nobleza, lo que hoy podríamos llamar estancieros grandes, hablando en lenguaje criollo. Uno ve las casas de ellos, yo pude recorrer toda la zona de Vendée, pueblo por pueblo, reconstruyendo batalla por batalla, etcétera. Bueno, los castillos de ellos serían como una casa grande, linda ahora, y ellos tenían mucha cercanía con el pueblo, por eso el pueblo naturalmente buscó refugio en ellos. De ellos, como a la milicia accedían los de la nobleza, algunos de ellos habían tenido alguna experiencia militar. Uno de ellos era marino, el mejor de ellos, se llamaba Charette, el último en morir, y otros tenían pequeñas experiencias militares, pero nada más. Y ellos no eran tropas regulares, eran campesinos. Les dicen, defiéndanos. Ahora nos metimos en guerra con Francia. Bueno, evidentemente se dan cuenta, y el caso de Catelinot se va a repetir. Por ejemplo, en la Roche-Aquelaine, su familia ha huido a Inglaterra, queda él a cargo del feudo, pequeño feudo. Les dice, él tiene, en este momento creo que tiene 20 años. Y dicen, déjenme pensarlo, porque acá morimos todos. Mañana vengan con todas las armas que tengan. Se presentan todos los campesinos de la zona y le dice aquella célebre frase, miren, acepto guiarlos, pero sepan que vamos a combatir contra Francia y probablemente todos moriremos. Si yo avanzo, síganme. Si yo retrocedo, mátenme. Y si muero, sigan combatiendo, vénganme. Famosa frase. Bueno, este chico va a ser el tercer comandante general a los 21 años y va a morir en un combate singular, por un balazo ocasional prácticamente. Brillante y famoso por el coraje que tenía. Bueno, se llama Henri de la Roche-Aquelaine. Hay 3 características de este levantamiento. Es espontáneo, nacía toda esta suma de indignaciones, popular, en el sentido que acá no fueron los nobles, en ningún caso, salvo alguno que otro, los nobles fueron los que hicieron punta. Ellos sí aceptaron ser cabeza de este movimiento. O sea, era el más democrático de los ejércitos, como lo llamó Napoleón. Dice, era el ejército más democrático contra lo cual ellos se combatían, la nueva democracia. Bueno, y había una gran comunicación, como la había antes, entre estos de la nobleza, pequeña nobleza, y el pueblo, una gran comunicación que después se va a dar y va a ser una de las ventajas que tendrán con su propia tropa el día de los combates. Y en tercer lugar, religioso, espontáneo, popular y religioso, esencialmente religioso. Y eso no hay duda, de punta a punta en todas las manifestaciones. Bueno, la historia es larga y fíjense, una descripción de un viejo combatiente, dice así, que sobrevivió. Nuestro ejército se compone de paisanos como yo, vestidos de blusa y ropa tosca, armados de fusiles, de caza, pistolas, mosquetes, a menudo instrumentos de trabajo como hoces, palos, hachas, cuchillos, guadañas, hierros para hacer al espiedo. Se organizan por parroquias y distritos bajo las órdenes de un jefe particular. Marchamos derechos al enemigo. Nos arrodillamos, recibimos la bendición y la absolución de nuestros sacerdotes y comenzamos para ir hasta el final con descargas irregulares, pero bien nutridas y precisas. Cuando vemos los cañones republicanos, que ellos no tenían, a punto de disparar, avanzan sobre los cañones, nos arrojamos a tierra cuando están por disparar, cuando pasa la metralla, sin tocarnos nos levantamos para ir precipitándonos con rapidez de rayos sobre las baterías sin darles tiempo de recargarlas. Por todo mando, nuestros oficiales nos gritan, alegraos, muchachos, ahí están los azules, los republicanos, por el uniforme. A esta señal nos dispersamos y en forma de abanico envolvemos al enemigo. Bueno, los cañones los tomaban así ellos, después se los robaban y después los usaban. Casi todo el armamento que van a usar es tomado del enemigo. Bueno, ¿cómo se van a organizar y convocar? Ahora va a empezar una serie de unos 6 a 8 meses de batalla, donde hubieron por lo menos 15 batallas. Salteo esto para terminar, o llegar a la parte que me interesa más. Bueno, y entonces estos hombres que combatían lograron reunir el máximo unos 25.000 hombres combatientes con armas.
se organizaban por parroquias. Cada parroquia llevaba los estandartes, como si fuera la Legión de María, la Acción Católica. Eso es lo que los identificaba a cada grupo. Cada parroquia, estos hombres combatían, mañana tenían que volver a trabajar la tierra. Trabajaban 5 días, si los llamaban porque estaban las tropas republicanas, acudían. ¿Cómo se convocaban? Por parroquias tenían sus jefes, al toque de campanas. Tantas campanas significa, tenían que presentarse con las armas, ropa, comida para 3 días y tal hora, tenían la hora asignada para marchar sobre un lugar convenido. De manera que la estructura era parroquial, digamos. Al principio fue de grupos, así una especie de sistema feudal, pero luego vieron la necesidad de, al enfrentarse con tropas más grandes, ejércitos organizados, tuvieron que elegir comandantes generales y así tuvieron que elegir 3 y todos los jefes prácticamente mueren en combate, eran los que iban al frente. Excesivamente la audacia de muchos de ellos, ¿no? Y por eso mueren. Las tácticas de guerra, como conocían mucho el terreno, tenían esa ventaja. Y los ideales que los movían era lo que más impactó al ejército enemigo. Las tácticas de guerra que usaron las copió después Napoleón. Napoleón fue un gran admirador de la guerra de Vendée. A él se lo quiso enviar aquí a reprimir y no quiso ir él. Y después dijo esa famosa frase, fue una guerra de gigantes. Y esa otra que es hermosa, dice, la guerra de Vendée es un gran acto de fe que se renovaba en cada combate. Para mí una definición hermosísima. No veo otra cosa, dice la guerra de Vendée, que un gran acto de fe que se renovaba en cada combate. Bueno, fíjense cómo describe el heroísmo en el combate por los ideales, no por la instrucción militar. El peor, el general Turreau, uno de los peores, el que llamaban el carnicero de la Vendée, por las cosas que hizo. Hablemos ahora en sus memorias, dice, de los vandeanos, de estos hombres verdaderamente extraordinarios, cuya existencia política, los rápidos y prodigiosos progresos y sobre todo la inaudita ferocidad, harán época en los fastos de la Revolución. De estos vandeanos a quien no falta más que la humanidad y otra causa para defender, para reunir todos los caracteres del verdadero heroísmo. Una manera de combatir que hasta ahora no se conocía todavía y tal vez inimitable, en tanto que sola apropiable a esta región, con tal carácter en sus habitantes, un vínculo inviolable a sus ideas, una confianza sin límite en sus jefes, una tal fidelidad a sus promesas que puede suplir la disciplina, un coraje indomable y a prueba de toda clase de peligros, fatigas, privaciones. He ahí lo que hace de los vandeanos enemigos temibles y debe ubicárselos en la historia en el primer rango de los pueblos guerreros, pueblo de campesinos. Bueno, ¿qué hace París ante esto? Rápido hay que tomar medidas. Manda 7.000 hombres cerca la Vendée, el territorio que más se había revuelto. Aísla, gracias al río, al Loire, aísla norte contra sur. Manda al norte un general que va siendo no prisionero, sino fusila a todo el mundo que es sospechoso de adhesión, para evitar que se una el norte y el sur del río, la zona de Bretaña. Refuerza las grandes ciudades y manda tropas. Bueno, es una larga serie de detalles, pero manda 7.000 hombres, batalla tras batalla, en un mes y medio le liquidan los 7.000 hombres. Y ocurren un montón de hechos realmente hermosísimos, pues la gran gesta de Vendée, ¿no? Por ejemplo, en un momento toman 5.000 prisioneros. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, les hacen hacer un juramento de que no van a combatir más contra los defensores del rey, de la patria y de la religión, y los dejan libres. Por supuesto, en la próxima batalla, algunos se pasan a ellos, están combatiendo. La segunda vez los rapan para reconocerlos. No sirve para nada. Bueno, esto indigna a ellos, a los revolucionarios, estos gestos de magnanimidad. Después ya no lo harán más. En los estandartes normalmente ponían esto: pro aris, rege et focis. Por los altares, o sea, la religión, el rey y los hogares. Esto resume un poco todos los ideales de estos hombres. Bueno, realmente se baten como leones, tienen que ir a sus parroquias, trabajar, estar en su casa, volver. Es una gimnasia imposible de mantener. Lástima. En París no lo pueden creer. Le mandan 7.000 hombres, ganan todas las batallas, mandan más, lo mismo.
La inexplicable Vendée, este discurso creo que es de Barrère, es terrible. La inexplicable Vendée todavía existe, amenaza de transformarse en un volcán peligroso. 20 de los veces los representantes, los generales, el mismo comité, nos ha anunciado ya la destrucción inminente de estos fanáticos. Fanático era el nombre que se le daba al católico. De la Vendée, y ellos no tienen ni pólvora, ni cañones, ni armas, y no solamente los ingleses, sino nuestras tropas, ya sea por sus derrotas, ya por su huida, los han provisto de artillería, cañones y fusiles. A la leva en masa de los vandeanos, que ellos han hecho, han opuesto una leva en masa de toda la religión contra nosotros. Jamás, desde la locura de las cruzadas, se ha visto reunirse espontáneamente tantos hombres como no se los ha visto reunidos bajo la bandera de la libertad para extinguir el gran incendio de la Vendée. Destruyamos la Vendée y Valence y Condé no estarán más en poder de los austríacos. El inglés no ocupará más Dunkerque. El Rin será librado de los prusianos. España se verá dividida. Destruid la Vendée y Lyon no resistirá más. Toulon se levantará contra los españoles. La Vendée es todavía la Vendée. He ahí el cáncer político que devora el corazón de la República Francesa. Es allí donde hay que golpear. Es necesario desolar hasta su paciencia. Soldados de la libertad, los bandidos de la Vendée han de ser exterminados antes de fin de octubre. El bien de la patria lo exige. La impaciencia del pueblo francés lo demanda. Vuestro valor lo ha de llevar a cabo. La gratitud de la nación espera para aquel momento a todos los que con su valor y patriotismo hayan confirmado sin cesar la libertad de la República. Bueno, derrotan estas tropas, les mandan las tropas veteranas que han resistido y luchado contra los prusianos. Son las tropas de élite que tiene Francia, veteranos de guerra y los óptimo armamento. Son los 12.000 que llaman Magenset. Tiembla la Vendée. No solamente eso, sino que refuerzan, convocan más tropas y llegan a reunir 100.000 hombres para exterminar la Vendée. Los vantianos dicen, combatamos, estamos todos dispuestos a morir. Las tropas de los Magenset, que eran los más peligrosos, son los que primero ellos, a sugerencia de la Royal Academy, van a enfrentar. ¿Cuáles son los más difíciles? Los Magenset, hay que liquidarlos. Combate tras combate, digo, cada 10, 15 días hay un combate, ¿no? Bueno, liquidan los 12.000 hombres de Mayence. No pueden creerlo por esta especie de cáncer interno, como decía muy bien este diputado. Bueno, pero evidentemente es imposible sostener esto. Todos lo saben. Ustedes no pueden combatir, le dicen a un general vandeano que Tinot, uno de los generales republicanos. Ustedes se van a desgastar. No, ya sabemos. ¿Y entonces qué? Y entonces vamos a morir todos, le dicen. Bueno, llega una batalla que consideran que es final. En el centro, en un lugar que se llama Cholet, que hoy es el Museo Vandeano, y donde se venden las imágenes, las estatuitas de Voltaire. Bueno, va a ser la batalla final. Más o menos se van a enfrentar 30.000 con 30.000 hombres. Fue algo terrible. Jamás he visto un desorden semejante, dirá Kleber, un general muy bueno que después pasará a las tropas napoleónicas. Bueno, dice, jamás en mi vida combatí una cosa así. Parecía un combate, lamento saltear los textos, de leones contra tigres, etcétera. Bueno, es la batalla final, piensan, porque acá el todo por el todo. Si vencemos, hemos ganado una batalla casi decisiva, pero si perdemos, estamos todos muertos, y nuestras familias que quedan en los pueblos. Entonces dice, vamos a hacer así, vamos a preparar la retirada. Vamos a cruzar la Loire y tal vez al cruzar el río se levante Bretaña. Y bueno, es nuestra única salida. Combaten, están a punto de ganar, van cayendo sus jefes. Claro, sus jefes que hacían punta, sostenían todo el espíritu de la lucha. Hasta que uno dice, murió uno, murió otro. Entonces, a la Loire, escapemos. Solo esas veces, esas cosas no se pueden controlar. Y entonces han preparado el escape a la Loire. Van allá y es una retirada, según Napoleón, perfecta. No pierden ningún hombre. Dejan tropas resistiendo, una retaguardia, y cruzan con su familia. Hace una junta de guerra y dice, ¿qué hacemos con los prisioneros? Un prisionero es una complicación. Hay que darle comer, hay que cuidarlo, hay que cuidarse de él. Bueno, que no huya. Entonces, ¿qué hacemos? En esta urgencia, los generales dicen hay que fusilarlos. Está escuchando en la camilla Bonchamp,
casi agonizando, y dice: yo voy a morir, pido mi última voluntad. ¿Cuál es? Era un general queridísimo, de mucha autoridad moral. Gracia para los prisioneros. Pero estos van a pelear mañana contra nosotros. No nos manchemos con este crimen. Boncham lo dice, dejan libres a los prisioneros. En la tumba de Boncham, alguna vez a lo mejor lo han visto, está él con el gesto gracia por los prisioneros. Esa escultura hermosa en mármol blanco la hizo un nieto de uno de los que quedó libre en esa oportunidad, uno de los grandes escultores de Francia del siglo XIX, llamado David. Bueno, hay una cantidad de hechos de este tipo. Bueno, ahora esto ya es esto es prácticamente el final. No obstante, al cruzar el río, logran alguna adhesión de allá, caballos, etcétera, y libran la batalla más brillante, que ahora asume la comandancia este chico que tiene 20 o 21 años, la Roya Quelen. Una batalla de caballería, la batalla de Antrim, que es una de las peores derrotas de ellos, de los republicanos. No obstante, son huidas a pie, familias, ancianos. Imagínense lo que fue esto. Se llama la Virée de Galerne. Se refugian en un pueblo, nadie los quiere atender. El que atiende a uno de estos refractarios, fanáticos, etcétera, tiene pena de muerte automática y las tropas azules vienen atrás. Entonces hay un terror en la zona. Todos están de acuerdo, pero nadie se anima. El terror funciona. Bueno, llegan a Le Mans, por ejemplo, esta gran ciudad conocida por los cigarrillos y las carreras. Llegan a la ciudad de Le Mans, se refugian muertos de hambre, entra la peste en ellos. Mal alimentados, ¿no? Bueno, se refugian en las iglesias, etcétera. Bueno, aquí hacen masacres, se conoce como la gran masacre de Le Mans. Unos 20.000 mueren aquí. Los corríamos como liebres, nos batimos contra esqueletos, dicen. Claro, los republicanos tienen caballería fresca, etcétera, así que escapaban por los campos y mataban todos, en las matanzas en las iglesias, etcétera. Aquí una anécdota. Voy a Le Mans y quise buscar bibliografía, voy ahí al obispado. Digo, bueno, quiero algo sobre la matanza alemana. Es conocida la tuería de Le Mans. Bueno, célebre. Y no, acá no hubo ninguna matanza. Ah, de la guerra franco-prusiana, me dicen. No, ¿no será la Primera Guerra Mundial? No, le di la fecha, los nombres, los generales, todo, pero no, ¿vos sabés algo? Le dijo el vicario a otro. No, aquí no hay nada ni sabemos nada de eso. Ahí murieron 20.000 adentro de las iglesias, en las calles, en los campos, etcétera. Bueno, siguen las huidas hasta que al final, imagínense lo que va quedando de llegan a Savenay, que es el lugar, la tumba final. Un pequeño pueblo, se refugian, la última resistencia. Combaten los últimos jefes. Bueno, qué placer, dirá uno, ver caer día a día los soldados de Cristo. Hemos visto caer toda una horda abominable de piadosos católicos. Por fin, el núcleo destructor salido de la Vendée, dirá el gobernante de Nantes, está cerca de Nantes, Savenay, está destruido. Westermann, el general republicano, ha purgado el suelo de la libertad. Fíjense el lenguaje. Bueno, es la última matanza. Se calcula que de los 60.000 quedaron 5.000 vivos, nomás que en el camino pudieron huir, cruzar el río, etc. Fíjense el informe del general Westermann a el Comité de Salud Pública. Ciudadanos de la República, la Vendée no existe más. Ella ha muerto bajo nuestro sable libre, con sus mujeres y sus hijos. Acabo de enterrarla en las planicies y bosques de Savenay. Siguiendo las órdenes que me habéis dado, he aplastado los niños bajo las patas de los caballos, masacrado a las mujeres, que al menos por parte de ellas ya no parirán más bandidos. No tengo un solo prisionero que reprocharme. He exterminado todo. Los caminos están sembrados de cadáveres, que en algunos lugares forman verdaderas montañas. Nosotros no hacemos prisioneros. Sería necesario darles el pan de la libertad, y la piedad no es revolucionaria. Es hermosa la expresión, bien acabada, del espíritu de la ideología de la revolución. Otra carta un poquito más reconocida, de otro general republicano. Las tropas que han derrotado a tales guerreros, dice, pueden lisonjearse de que podrán superar a todos los demás pueblos. Esta guerra contra labriegos, a los que se llama bandidos y a los que se trata sin consideración, me ha parecido siempre el principal empeño de la República. Y en comparación con ella, la guerra contra otros pueblos me parece solo un juego. Un general republicano.
Westermann es acusado de sospechoso y es condenado a muerte y va a ser guillotinado. Casi todos los que hicieron las masacres de Vendée, todos fueron o se suicidaron o fueron después ejecutados. Westermann se defiende. Acabo de ofrecer a la convención el resto de los despojos sacerdotales del obispo de Agra, famosísimo por el rol que ha jugado en el ejército católico monárquico. Vengo de asegurarles por mi cabeza que de este ejército, de 90.000 hombres, no eran tantos, con una artillería formidable no existe un solo combatiente. Jefes, oficiales, soldados, obispos, condesas, princesas, todo ha perecido por el fuego, las llamas o las aguas. Este ejemplo impresionante es único en la historia, o sea, dice hecho una hazaña. Y Europa admirada verá claro que una república que como el Padre Eterno dicta sus leyes desde lo alto de una santa montaña, esta referencia a los montañeses, que eran los más duros de los jacobinos, sabrá mantenerse y reducir como la Vendée cada país que tenga la imbecilidad de elaborar un proyecto de restaurar la monarquía en Francia. No obstante, irá al cadalso junto con el general que lo acompañó en el norte. Así pagaba la revolución a sus hijos. Bueno, termina un primer ciclo y viene, si se quiere, el peor. Ya es muy tarde, lo resumo nomás, que es para quitar el apetito de mediodía. Terminó la resistencia. Luego algunos jefes convocarán grupos, como Charette, que era un genio, y los volvió locos durante 2 años más, tanto así que lo creían inmortal. Decían que las balas aseguraban que lo habían baleado y estaba vivo y vivo. Bueno, hasta que al final lo toman preso y lo fusilan en Angers. 2 o 3 hechos hermosos, si se quiere. Bueno, captura de prófugos. En Nantes está un loco que se llama Carrier, un típico ideólogo, pero típico ideólogo. Es un personaje para estudiar. Él se divierte. Por ejemplo, paga las cabezas de Bandiano. Entonces salen grupos de tropas a recorrer las campiñas y él pide por lo menos la ofrenda, dice él burlescamente en los informes de la convención, que me traigan 25 por día. Están disminuyendo, no se encuentra, es una pieza de caza que ya escasea en la zona. Entonces ya me está aflojando. Quería 20 cabezas diarias. Bueno, las terribles prisiones. Es impresionante las descripciones. Un médico va a recorrerla. Se nos indica un calabozo espantoso por su hediondez y la oscuridad. Prendimos una vela y buscamos una familia amiga que había entre la paja, donde estos infortunados se apretaban los unos contra los otros para protegerse del frío. Encontramos mujeres muertas. La pequeña hija que buscaba estaba escondida por el miedo y otro poco por el frío entre los vestidos de su madre. Su madre, lejos de aceptar nuestros ofrecimientos y socorros, dijo: no, moriré junto con mi hija. Los meten en grandes barracas de a 5 o 6.000 personas. De día, o sea, van a la mañana, les dejan agua, etcétera, y retiran los cadáveres. A veces, dice, pasaban 2 o 3 días y los cadáveres quedaban ahí. Dice, cuenta, bueno, o sea, de esa manera trataron los prisioneros, órdenes de allá de París. Carrier, en Nantes, famoso por los ahogamientos, dice, la guillotina es muy lenta. Entonces, claro, imagínense, levantarla, poner el tiro, acomodar la cabeza, que caiga, sacarlo. Entonces, fusilarlos, no quiero gastar pólvora, dice. Entonces informa allá, hipócritamente, que llena barcazas con sacerdotes, mujeres, todos, les pone un tapón, los lleva al centro del río, le saca el tapón, o si no, le pega un cañonazo y se hunden. Los que quedan flotando y amagan escapar, los matan a palos desde botes. Durante el otoño del 93, murieron unas 4.500 y pico de personas. Y informa así fríamente Carrier, un acontecimiento de otro género ha hecho disminuir a su tiempo el número de sacerdotes, como lamentándolo, ¿no? 90 de aquellos que nosotros designamos con el nombre de refractarios fueron metidos en una embarcación sobre el Loire. Supe al instante, y la noticia asegura, que todos han muerto en el río. Qué triste catástrofe. En otro informe, 58 individuos designados con la denominación de sacerdotes refractarios han llegado de Angers a Nantes. Enseguida han sido encerrados en un barco sobre el Loire. La última noche han sido engullidos por este río. Qué torrente revolucionario que es la Loire. Así los informes fríos. Bueno. Después, para divertirse, hacía matrimonios revolucionarios, desnudaba un varón y una mujer, si era sacerdote y monja mejor, los ataba y así se hundían los dos, etcétera. Bueno. En Angers está otro loco, Frank Castel,
reúne prisioneros de toda la zona. Fíjense, esto los ha beatificado el Papa. Son los 99 mártires, casi todos laicos. Fíjense, están escritas las causas de las muertes. Los hicieron hacer una fosa y ahí de rodillas se ponían en la fosa, iban cantando cánticos de San Luis María o el Salve Regina. Causas con las cuales justificaban los fusilamientos. No asistió a misa de un juramentado. Ha recibido en su casa a un sacerdote no juramentado. Doméstica de un sacerdote refractario. Asistió a una procesión en San Lorenzo. Ha escondido muchas veces a su hermano sacerdote. No ha querido ir a una misa republicana. Ha fabricado rosarios. Ha vendido rosarios. Lleva un Sagrado Corazón en el chaleco. Es un fanático pronunciado. Ama al rey y a la religión y no ama a la república. Por encabezar procesiones que cultivan el fanatismo. Fanática peligrosa. Ha ido a misa de un refractario. Bueno, Juan Pablo II que los beatificó, tiene una hermosa homilía. Anécdota. Fui a este lugar a visitar las tumbas. Entré en la capilla, había una religiosa sin hábito, pero una religiosa estaba a cargo del santuario de Abrillé. Los mártires de Abrillé se conocen. Y digo, ¿de dónde es? Vengo de la Argentina, vengo a celebrar misa. ¿Y por qué viene acá? Y bueno, por el recuerdo de los mártires. De la Argentina, dice, si ya con los desaparecidos tienen más mártires que nosotros. ¿Para qué viene acá? Dice. Bueno, no se extingue Vendée. Entonces prueban distintas soluciones. Vamos a envenenar las aguas, es mucho trabajo. Traen químicos de París para hacer gases, había avanzado bastante la química en este país, gases pesados que extiendan sobre la campaña y maten toda clase, toda vida humana y animal. Prueban los gases y no les funcionan. Imagínense, viene viento, se lo lleva, es muy costoso, pesado y poco eficaz. Prueban envenenar agua, licores, etcétera, dejarlos en todos los pueblitos para que se vayan envenenando. Es un trabajo largo y pesado. Entonces dice, vamos a hacer otra cosa. Un militar, vamos a hacer un operativo rastrillo. Salen 2 columnas, que se llamaban las columnas infernales, de 2 puntos. En 12 columnas de cada lado, operativos de rastrillaje, están los textos de las órdenes de la convención de exterminar todo, quemar casas, cosechas, matar todo. Tanto pensaban en el éxito de esta operación, que calculaban que iba a durar un mes o menos, que ya había población de otra zona de Francia para repoblar la Vendée. La orden textual de la Convención de París era exterminar esta raza maldita. Por eso un autor, en los 200 años de la Revolución Francesa, saca un libro que hizo la tesis doctoral sobre eso, diciendo el genocidio franco-francés. Es el primer genocidio ideológico de la historia de la humanidad. Un genocidio. Había que exterminar todo, no solamente los combatientes, sino mujeres y niños, pues los niños eran vandeanos, combatientes, y las mujeres eran. Las columnas infernales, la historia de esto es atroz. Por orden de Saint-Just, que está en el Comité de Salud Pública de París, discípulo directo seguidor de Rousseau, se va a elaborar la piel humana. La piel de varón dice que era mejor que la de mujer y era más resistente que la de gamuza. Llegan a hacer guantes, carteras, etcétera, para mujer de piel de vandeanos. Se industrializó. Se fundían las personas más gordas, sacaban la grasa y Carrier acusa recibo, dice es mejor que la grasa de cerdo. Los ejércitos de las columnas infernales elaboraron la piel y la grasa de los vandeanos. Esto, libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, las descripciones de los partes de guerra, las columnas infernales, es lo peor. Ya me avisan que corte y tienen razón. Se divertían los soldados, prendían los hornos de pan y echaban a los niños, los ensartaban las bayonetas, a las mujeres embarazadas les abrían el vientre y los niños aún palpitando los llevaban por la ciudad. Un oficial, todos partes de guerra, informe, dice, se divertían con eso. Jugaba a cortar los niños, los tomaba de un pie, cortarlos de un sablazo. Es interminable Y uno dice, ¿y esto qué? Más que sacar una lista de cosas truculentas, es que vean los efectos de la ideología a dónde puede llegar. La ideología es esto. Y ahora termino con este texto. Cuando termina todo esto, con las columnas infernales, termina su trabajo, ha pasado un año exacto. Imagínense el año para estos. Así, el Comité de Salud Pública publica un decreto que decía así:
La transición de una nación oprimida a la democracia es como el esfuerzo por el cual la naturaleza se elevó de la nada a la existencia. Es necesario reeducar enteramente al pueblo que se desea libertar, destruir sus prejuicios, modificar sus hábitos, limitar sus necesidades, extirpar sus vicios y purificar sus deseos. Lenguaje rusoniano. Esto era el balance que había de la Vendée, que después siguió las resistencias. Bueno, esto para que conozca un aspecto probablemente no conocido y publicitado de la Revolución Francesa, ¿no? Que ellos no tienen más que avergonzarse, yo creo. Y del heroísmo cristiano también desconocido, como hablamos ayer con Verdera, ¿dónde está? Habría que hacer la leyenda blanca, o sea, tantos heroísmos, tantas grandezas que nosotros los cristianos no conocemos. ¿Cuántos héroes y mártires anónimos hay aquí? Gracias.